Bien, chicos. Vamos a comenzar entonces, para que no se nos haga tarde, porque esta clase ya es un poco tarde. Bienvenidos a todos, entonces, los que están llegando ahora y también los que van a ver la grabación. Entonces, yo soy el doctor Casas, mi nombre es José Antonio. Voy a estar dando estas clases de Ayurveda para la mujer, ¿verdad? A pesar de que, eh, ¿cómo se dice? Yo soy médico occidental, médico alopático. Estas clases son principalmente enfocadas en el Ayurveda, ¿ok? Eso es importante. Tenemos 4 clases, este es un curso corto de 4 clases, ¿ok? Primera clase vamos a ver menarquia, la próxima clase vamos a hablar de menstruación, vamos a hablar de fertilidad y vamos a terminar con una clase de menopausia. Las clases van a ser martes y jueves a las 8 de la noche, horario de Chile, ¿ok? Y las clases quedan grabadas también en la plataforma, si ustedes quieren revisarlas. Y también vamos a mostrar diapositivas, y estas diapositivas las vamos a disponibilizar también en la plataforma. ¿Ya? Así que también, si quieren, no es necesario que anoten todo lo que está escrito, pero si quieren anotar, pueden anotar también, no hay problema. ¿Ok? Si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono, pueden escribir aquí en el chat. Y, ¿cómo se dice? Y también, si quieren, pueden escribir también por el Telegram o por el WhatsApp. Si tienen preguntas, comentarios. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo quedarán las clases disponibles en la plataforma? No hemos definido un tiempo, quizás un mes cada una, y vamos a dejar así un mes para que haya tiempo para que la vean. ¿Ok? Bien, súper. Entonces, vamos a empezar con una pequeña oración, que es un mantra, y después vamos entonces a comenzar la materia. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Namami Dhanvantari Madidevam Sura Surir Vandita Pada Padmam Loke Jararubhaja Mrityunasam Dadaramisham Vividaushadhinam Om Gomatre Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Om. Buenas noches, Virginia. Entonces, vamos a mostrar aquí en la pantalla la presentación. ¿La ven? ¿La presentación? Ok. So, entonces, es lo siguiente. Esta primera clase vamos a hablar sobre la menarquia. ¿Ok? En la menarquia hay algunas cosas en que nosotros podemos apoyar desde el punto de vista ayurvédico y podemos entender algunas cosas desde el punto de vista ayurvédico. Entonces, podemos entrar a ayudar a las personas y a entender ciertos procesos desde la fisiología de la Ayurveda, de una forma bastante simple, pero que es bastante útil. ¿Ok? Entonces a mí me pareció interesante compartir con ustedes esta materia sobre la menarquia por algunos problemas actuales que vienen ocurriendo. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas? Primero, paulatinamente, no muy acelerado, a veces como lo colocan algunas personas para
así, ¿cómo se dice? No es así una cosa así tan grave, pero algo que se está viendo y que puede tener un impacto es que hay una reducción en la edad del comienzo de la pubertad, ¿ok? Si se compara así, por ejemplo, estudios que muestran la edad media en la que las mujeres comenzaban la pubertad hace 30 años, cada vez ahí se está haciendo más joven, la mujer se está entrando en la pubertad, las niñas están entrando en la pubertad. ¿Ok? Hay aumento de casos de pubertad precoz. ¿Ok? Es un diagnóstico que se está haciendo cada vez más común. Pubertad precoz. ¿Ok? Junto con eso, hay actualmente un aumento en los problemas de fertilidad. ¿Ok? Está dando a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Que si es que hay una pubertad precoz, o no necesariamente precoz así definida como de forma patológica, realmente se dice así la pubertad precoz cuando comienza la pubertad antes de los 8 años, ¿verdad? En la medicina occidental. Pero no solamente eso, igual independiente si empieza así a las 9 a los 10 años, significa que la primera regla de la mujer, y generalmente llega, ¿cómo se dice? Cuando comienza la pubertad, llega un par de años, ¿verdad? Después de que da inicio a la pubertad con el comienzo del desarrollo de las mamas, ¿cierto? Y la aparición de los vellos púbicos y todo eso, empieza ahí la primera menstruación de la mujer que se llama la menarquia. Se dice que los primeros siglos no necesariamente tienen ovulación, pero ya después de algunos eh, meses o años empiezan ya a tener ciclo ovulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente las mujeres están queriendo quedar embarazadas lo más tarde posible, por así decirlo. ¿Se entiende? Especialmente las mujeres que buscan quedar embarazadas después de los 35, a veces después de los 30, a veces después de los 35 años. ¿Se entiende? Y pacientes que me buscan a mí a veces tienen 38, 39 años, 40 años, 42 años. ¿Se entiende? Están buscando quedar embarazadas. Y el tema es que si mientras más temprana ocurre la pubertad, mientras más temprano empiezan a ocurrir las menstruaciones y los ciclos ovulatorios de la mujer, entonces el tiempo fértil de la mujer se va a acabar antes, ¿se entiende? Y eso después puede resultar en que una persona que a veces tiene 38 o 40 o 42, 43, 44, 45 años, tenga muy poco tiempo ya de vida fértil, ¿ok? Y ahí incluso nosotros vemos también que ocurre otro problema que está siendo común, que lo vamos a ver más adelante, que es la menopausia precoz, ¿cierto? Entonces estas cosas están conectadas. Desde el punto de vista ayurvédico, están conectadas. No sé si lo conectan mucho desde el punto de vista occidental, no he visto esa información, pero desde el punto de vista ayurvédico está conectado, ¿ok? Y sí, obviamente se sabe que mientras más tarde empezara la pubertad de la mujer, entonces va a tener más tiempo fértil. Lo que quiere decir que como en la sociedad actual la mujer está queriendo quedar embarazada después de los 30 o 35 años, todavía va a ser un periodo de fertilidad abundante para esa mujer si es que su pubertad no llega precoz o no es tan temprano. Independiente de que se sea en una edad patológica, como yo decía antes de los 8, o puede ser así. Entonces, ¿cuál es la idea desde el punto de vista ayurvédico? No es que nosotros queramos atrasar la pubertad, pero que no llegue antes en lo posible. Especialmente pensando en que en la generación actual las mujeres quieren embarazar después de los 30 o 35 años. Imagínense lo que va a ser de aquí a 20 o 30 años más. O, porque estamos hablando de las niñas que, estamos hablando de esta materia para las niñas que tienen ahora, supongamos,
6, 7, 8 años que van a querer quedar embarazadas, viene más tarde quizás, o bueno, no sé si se puede más tarde, pero en el fondo en ese periodo. ¿Ok? ¿Me entienden la problemática actual? ¿Por qué es interesante este asunto? Entonces hay un tema que está relacionado con la fertilidad, que está asociado a esta parte de la menarquia. ¿Ya? Hay unos temas que también están asociados con la rutina menstrual, ¿ok? Que nosotros lo vamos a ver en la próxima clase, que es la clase del día jueves, ¿ya? En este mismo horario vamos a hablar sobre la menstruación y cómo eso también puede proteger la fertilidad de la mujer por varios años. Entonces, es un proceso que nosotros queremos ya comenzar a realizarlo desde el inicio, a pesar de que a lo mejor con 13, 14, 15 años la niña diga así, no, si yo no quiero quedar embarazada, ¿verdad? No está pensando en eso. Pero después, cuando tenga 30, 35 años y esté en ese momento, sí, va a ser importante para ella. ¿Se entiende? Entonces, ya la rutina menstrual puede ayudar en eso. Y hay otro también asunto que va a entrar aquí de una forma secundaria, es que muchas veces esta aparición de la pubertad trae algunos problemas que tienen que ver así con la aparición de acné, de espinillas, y cosas así, que es bien común. ¿Se entiende? Y algunas otras manifestaciones de la pubertad que a veces también pueden incomodar y que también esos pueden ser tratados eh, con el ayurveda, ¿sabes? Entonces, esa es la utilidad de esta materia, ¿ok? Bien, entonces, la diapositiva principal de esta presentación es esta, ¿ya? Existe un verso en los textos que dice así, Vayohoratri, Vayohoratri Atibhudanam, Vayohoratra Bhudanam, Te Antamandhyadika Kramat. Te, los dochas, ¿ok? Los dochas, Vata, Pitta y Kapha, en relación a vayas, vayas son las edades de la persona, ¿cómo se puede decir? Al tiempo de vida de una persona, ¿ya? En relación al tiempo de vida de una persona, Vata, el dosha Vata se ubica al final, el dosha Pitta se ubica al medio y el dosha Kapha se ubica al inicio, ¿ok? ¿Qué es este Kapha? ¿A qué se le llama dosha Kapha? Dosha Kapha se refiere a la cualidad de tener el cuerpo, podríamos colocar aquí así, eh, eh, untuoso, frío, ¿ok? Son las principales cualidades, ¿ya? Del Kapha. La presencia del Kapha, especialmente en los primeros años de vida, hace con que ese chico, ¿verdad? Que está creciendo, primero ese bebé, ¿verdad? Ese infante, tenga la cualidad de ser así, dulce, inocente, podríamos colocar así. ¿Se entiende? Eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Podríamos colocar así. Perfumado. ¿Qué sentido? Que mientras más pequeñito el bebé, mejor huele. Aquí en Brasil tienen una tendencia de oler los bebés. Dicen así, déjame olerlo. Como si como a veces en Chile uno dice así, ah, voy a darle un beso, ¿verdad? Quiero apretarlo. Aquí le gusta oler a los bebés. Es una cosa así. ¿Por qué? Porque la presencia del capa, ¿entiendes? Especialmente cuando están durante este periodo de la lactancia, etcétera, hacen con que tengan recolor, sean bonitos, sonrían, como se dice, sean dulces, ¿entiendes? E inocentes, obedientes, podríamos colocar también aquí, inocente y obediente. Esas son cualidades características de esto que se llama el kapha, ¿ok? ¿Qué es el kapha para alguien que a lo mejor no sabe de Ayurveda que está entrando ahora? El kapha, entonces, es esos fluidos de nuestro cuerpo que tienen una naturaleza fría y untuosa, como si fuese así, por ejemplo, todos los líquidos, la saliva, las mucosas, el líquido cefalorraquídeo, el líquido de las articulaciones, todos esos líquidos que bañan la estructura y que cuando el bebé es pequeño, esos líquidos componen gran porcentaje del cuerpo del bebé. ¿Se entiende?
Entonces, si uno ve los porcentajes de agua que tiene un ser humano, cuanto más joven, más agua tiene. Y esa agua empieza a disminuir paulatinamente. ¿Me entiendes? Entonces el bebé tiene esta naturaleza acuosa, por así decirlo. A eso en la Ayurveda se le llama kapha. Simplemente así un nombre que se le da. ¿Ya? No se preocupen mucho con esos nombres. Ok. Después viene la vida adulta, en donde aparece este factor que es el factor del calor o el fuego. Es tan rico el olor a bebé, sí. Es muy rico, sí. Ok. Entonces el calor. ¿Ya? El calor se le llama pita en la Ayurveda, y que tiene que ver con todos los líquidos que generan transformación, que son líquidos, por así decirlo, medios quizás ácidos, como por ejemplo el ácido que uno tiene en el estómago, las enzimas. Todo eso empieza a aumentar gradualmente, haciendo con que el factor de agua disminuya, ¿ok? A esa aparición del calor, que es el pita, ¿ya? Y ahí ahora la untuosidad es leve. Supongamos que antes era harta untuosidad, ahora la untuosidad es menor. ¿Se entiende? Lo que supongamos. Y ahora la aparición del calor hace con que esta persona que era dulce se vuelva media desobediente, ¿se entiende? Media enojona, a veces, no puedo decir enojona, hedionda, va a tener olor fuerte, ¿se entiende? Eso es lo que ocurre cuando la persona se vuelve un adulto. Entonces, dentro de los primeros signos de la pubertad, la mamá van a decir, no, ahora tiene olor a axila fuerte. ¿Se entiende? La aparición del olor a la axila fuerte. Esa cualidad de olor fuerte, que en sánscrito se le llama víscera, ¿ok? ¿Hasta qué edad próximo sería el kapha? Ya, eso lo vamos a hablar solo un segundo, Natalia, ¿ya? Entonces, esa cualidad que se le llama víscera, que es ese olor fuerte, es característico de que cuando el cuerpo empieza a aumentar su calor. Entonces, por ejemplo, a veces los niños ocurre así, estoy hablando de niños chicos, supongamos 3 4 años, son súper olorositos, no sé qué, ah, incluso los gases, si se tiran algún peo o alguna cosa así, no tienen mucho olor. Pero cuando se enferman de la guata, van a la playa, se comen una empanada frita, una cosa así, de repente le viene una diarrea, la mamá dice, oye, una diarrea súper hedionda. Empezó a tirar gases hediondos, empezó con la boca hedionda. Son características de cuando aumenta el pita en el cuerpo de una persona, se vuelve hediondo. ¿Se entiende? Entonces, el olor fuerte es una característica de que el cuerpo entró ahora en una fase de calor. A veces, claro, es una cosa puntual de una enfermedad, ¿verdad? Supongamos a la persona que se enfermó de la guata, tiene una diarrea, el bebé está con una caca hedionda. Ok, eso puede pasar. Ahí después para, terminó la caca, terminó la diarrea, pasó. Pero cuando eso ya se vuelve constante en el cuerpo, ¿se entiende? Se dice que entonces el cuerpo entró ahora en una vida donde el calor predomina, ¿se entiende? Entonces el paso del kapha para el pita, la transición, es lo que nosotros llamamos aquí la pubertad. Aquí, ¿verdad? Colocamos aquí la pubertad. Esta transición entre ser un bebé olorosito, puntuoso, inocente, bondadoso, no miente, no sé qué. De repente empieza la pubertad y se pone desobediente, se pone mañoso, varios tipos de problemas, en el colegio, no sé qué, regaña, ¿cómo se dice? Le echa la bronca a los papás, después no sé qué, ¿se entiende? Se vuelve algo medio problemático. Todos lo conocemos, nosotros pasamos por eso, pasamos por ese momento donde hay un adolescente que es complicado. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? El calor se vuelve tan fuerte, ¿verdad?
y la transformación aumenta, haciendo que generalmente crezcan rápido, el metabolismo aumenta, haciendo que crezcan rápido, haciendo que tengan mucha hambre, también en el adolescente, pero así, adolescente, más hambre, ¿cierto? El mal olor, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, en el colegio, no sé, ustedes ven así la profesora entrando a la sala, los niños después del recreo, pues el olor a rodilla, el olor a tobillo, todo el olor ahí complicado. ¿Por qué el olor de todo eso? Pero eso no se ve cuando entra a la sala de un primero básico, ¿se entiende? Eso se ve cuando entra a la sala de, ¿qué? De un octavo básico. Ahí está el olor fuerte, porque son todos, ya están todos dentro de ese periodo de la pubertad. ¿Se entiende? Más calor, eh, eh, ¿cómo se dice? Y varios así de estos, así como se podría decir, una personalidad un poco más ya conflictiva, medio rebelde, medio que ya no quiere seguir las instrucciones, medio que desafía a la autoridad, ¿se entiende? Todo eso es característica del Docha Pitta. Y eso es lo que define, desde el punto de vista ayurvédico, la llegada a una vida adulta. Claro que es un proceso, no es así de blanco a negro, es un proceso gradual, ¿se entiende? Que dura algunos años. ¿Ok? Pero quiero que entiendan así el concepto de lo que ocurre. Y eso ocurre principalmente por un aumento del calor, ¿ok? Que es lo mismo que también es visto aquí como una reducción de la untuosidad. Untuosidad, ¿ok? Se reduce desde el punto de vista del kapha la untuosidad y empieza a aumentar el calor. ¿Se entiende? Kapha está asociado a la infancia, etapa de formación y estructura. Exacto, correcto. ¿Ok? Entonces, la salida de esa etapa de infancia, como dice la teoría, la salida de esa etapa de infancia es la llegada del calor al cuerpo, la llegada de un metabolismo más acelerado, ¿se entiende? Y ese periodo está dado por la pubertad. En ese momento, en este inicio de la pubertad, es donde ocurre entonces aquí la menarquia, que es la transición, ¿verdad? En la vida de una mujer, de pasar a ser a lo mejor una niña y ahora ir transformándose entonces en una mujer joven, ¿se entiende? Y adquiriendo un cuerpo de una mujer con sus características secundarias ya más desarrolladas. Entonces, el factor determinante en todo esto es, y quiero que ustedes entiendan que aquí, es el aumento del calor. Ese es el factor determinante que hace con que ocurra esta transición. Y ese aumento del calor se puede ver claramente en la presencia de un metabolismo acelerado, de un mal olor, como decíamos, es una cualidad de Pitta, Visera, en una actitud más, podríamos decir así, más rebelde, más agresiva, en la aparición de acné, que lo que yo había colocado en la diapositiva anterior, la aparición de acné, ¿cierto? Y generalmente en esta pubertad, cuando empiezan a aparecer acné antes de la pubertad, ningún niño tiene acné, muy raro, ¿se entiende? Con la pubertad empiezan a aparecer esos problemas, ¿se entiende? Y junto con este proceso de la aparición de esta pubertad, se empiezan a desarrollar las características sexuales, ¿verdad? Que se llaman características sexuales secundarias dentro de los hombres como la mujer. Y en la mujer ocurre entonces la menarquia. ¿Por qué ocurre la menarquia aquí? Desde el punto de vista ayurvédico, hay que entender que el tejido sexual de la mujer, ¿ya? La menstruación de la mujer, que, que en el ayurveda no se separa mucho lo que es lo que nos llamamos nosotros así como endometrio, como si fuese así la sangre menstrual de lo que es el óvulo. No está muy separado, ¿ya? No está 100% separado eso. Entonces, el tejido sexual de la mujer es visto como de naturaleza caliente, porque es sangre, es rojo, ¿se entiende? Entonces,
el tejido sexual de la mujer es caliente. Es así. A pesar de que la mujer tiene mucha naturaleza lunar, cíclica, hija de la luna, ¿se entiende? La mujer, diferente del hombre que es hijo del sol, el tejido sexual de la mujer es caliente. En un cuerpo lunar, el tejido sexual es caliente. El cuerpo del hombre es diferente. Es un cuerpo solar, pero cuyo tejido sexual es un tejido sexual frío y dulce. El tejido sexual del hombre, el semen. ¿Se entiende? Por eso que después nosotros lo vamos a estudiar, pero por ejemplo, los mejores remedios para aumentar el semen en el hombre son sustancias frías como la leche, el azúcar. Ese tipo de sustancias ayudan a aumentar el tejido sexual del hombre. No tanto así en la mujer. En la mujer son sustancias ya de naturaleza un poco más caliente, ¿ok? Lo que ayuda a aumentar el tejido sexual de la mujer. Entonces, el tejido sexual de la mujer es un tejido sexual caliente en un cuerpo de naturaleza lunar, y el tejido sexual del hombre es un tejido sexual frío en un cuerpo de naturaleza solar. ¿Se entiende? Es una cosa bien interesante de pensar, el cuerpo así y su tejido sexual de esa manera así en relación a los sexos, ¿verdad? Entonces, con la llegada del calor, el tejido sexual de la mujer, que es caliente, ahora se estimula, ¿se entiende? Para empezar a funcionar, y por eso que en esta transición que es con la llegada del calor, es que empieza entonces también la menarquia. ¿Se entiende? Hasta ahí todo bien. Esto es natural, ¿ya? Esto va a ocurrir de forma natural. Entonces, preguntaban aquí, ¿hasta qué edad aprox sería el kappa? Eso es así, relativo. No hay una edad definida, ¿ya? Pero si uno quiere colocar así como una edad eh, promedio, ¿ya? Uno podríamos colocar alrededor de los 12 años, ¿ok? 12 años, más o menos, para colocar una edad promedio, ¿ok? Eh, pero podría ser antes o podría ser después, por eso que estamos haciendo esta clase, porque ese capa, ¿hasta qué edad va? Hasta que empiece a manifestar el niño la característica de aumento del pita del calor. Hasta esa es la edad que va, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista ayurvédico? No solo para la salud sexual de la persona en términos de fertilidad, etcétera, sino que también para la longevidad de una persona. Tenemos que pensar que mientras más años una persona se mantenga en una edad capa, más longevidad va a tener. ¿Se entiende? Nosotros no queremos entrar en la fase pita precozmente. ¿Se entiende? Y mucho menos queremos después entrar en la fase bata, porque en la fase bata, aquí la transición, que no lo vamos a hablar ahora, pero ya se lo empiezo a adelantar, que es la última clase que vamos a tener, es la menopausa. Menopausia. Menopausia. ¿Ya? Es la menopausia. Entonces, la menopausia es la transición del periodo pita al periodo bata. ¿Y cuál es la característica del periodo bata? Es la sequedad, ¿se entiende? La debilidad, la falta de nutrición, la falta de, ¿cómo se podría decir? Eh, de, de lubricación, la falta de un tejido eh, es, que funciona bien, es como un tejido más, ya que empieza a deteriorarse, ¿se entiende? Esa es la época de bata, que es cuando entonces entra en lo que se llama la vejez, ¿se entiende? Entonces, del punto de vista ayurvédico, mientras más tiempo estemos nosotros en la fase capa, es como si fuese decir, mantenernos más joven más tiempo, más más tarde llega la vida adulta y más tarde entonces llega la vejez. Y el paso de la vida adulta, ¿ok? Que esto que está aquí, adulta,
a la vejez está determinado también por el calor. Ojo con eso. Porque es el calor el que hace con que se reduzca la untuosidad, ¿ok? Con que se reduzca la cantidad de líquido que tiene el cuerpo. Entonces el cuerpo es como si fuese así, nace como una uva y termina como una pasa. ¿Se entiende? Es triste, pero es la realidad. Y nosotros queremos que más tiempo ¿cómo se dice? Se mantenga como una uva. ¿Y qué significa que se mantenga como una uva? Que esté cada vez más así, más tiempo turgente, ¿se entiende? ¿Y qué es lo que se hace para que la uva se convierta en pasa? Se expone al calor, siempre sí, un calor seco, ¿se entiende? Entonces, mientras menos exposición el cuerpo tenga a calor, mm, más lentamente va a haber este paso, tanto de la vida de infancia a adultez y también de adultez a vejez, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a concentrarnos ahora en esta parte aquí que es, ¿cómo se dice? Voy a borrar esta parte para que nos concentremos en la parte de la menarquia, ¿verdad? Que es el tema de esta clase. Ok. ¿Ya? ¿Me entienden? Ok, esto es normal. El problema es que, el problema es que actualmente existen ciertos factores, ¿ya? Que pueden hacer con que el calor llegue antes de tiempo al cuerpo de un niño. Y ahí que está el problema. Y por eso que estamos haciendo esta clase. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores? ¿Ok? Alimentación. Todos los alimentos que sean más picantes, ácidos o salados. Yo ya he visto, por ejemplo, en la urgencia, niños de 5 años que llegan enfermos de la guata porque comieron sushi. Sushi no es una comida para un niño de 5 años, ¿entiendes? Es una comida muy ácida y salada, con salsa de soya y arroz con vinagre, ¿se entiende? Ese tipo de comidas va haciendo con que el calor vaya aumentando, porque todo esto son comidas que aumentan el pita del cuerpo, ¿me entienden? Todas estas son comidas que aumentan el pita del cuerpo. Está escrito en la Ayurveda. Esos son los tres sabores que aumentan el pita del cuerpo, ¿se entiende? Entonces, la exposición de los niños a comida chatarra, por ejemplo, Doritos, papas fritas, son todos exposición a alimentos que naturalmente, gradualmente, no es así de un día para otro, es algo gradual, que el niño lo va consumiendo, está presente en su dieta, haciendo con que vaya aumentando el calor dentro del cuerpo de la persona, vaya aumentando el pita dentro del cuerpo de este niño, y por lo tanto, esa pubertad puede llegar antes de tiempo, a lo mejor no antes de tiempo desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista de la medicina occidental, porque desde el punto de vista de la medicina occidental se dice una pubertad precoz es antes de los 8 años en el caso de la mujer, ¿se entiende? Eh, eh, pero a lo mejor supongamos que llegan, o sea, a los 9 a los 10 no es tan ideal, por así decirlo. Desde el punto de vista ayurvédico, mientras más vayamos enlenteciendo ese proceso, mejor, porque le vamos a dar más tiempo de infancia a esa persona para que las reglas, la menstruación comience un poco más tarde y así su vida fértil también va a llegar hasta más lejos, ¿entiendes? ¿Y cómo esa mujer va a querer tener su hijo después, a los 35 años, 30, 35 años? Entonces nosotros te damos más chance de poder tener más fertilidad a esa edad. ¿Me entiendes cómo están conectadas las cosas? Entonces, todos los alimentos que tienen este sabor medio picante, medio ácido, medio salado. Imagínense lo que es como, por ejemplo, un Dorito, ¿se entiende? Todo ese tipo de alimentos favorecen la llegada del pita antes del tiempo. Todos los alimentos que tengan hormonas. ¿La hormona es qué? La hormona es algo que aumenta la transformación, aumenta el metabolismo. Eso desde el punto de vista ayurvédico, ¿cómo lo llamamos? Pita. Pita es el aumento de la transformación. Estamos dando a la persona un alimento con pita.
¿Se entiende? Que va a aumentar el metabolismo de la persona, que va a aumentar la transformación, que no es algo negativo, pero no queremos que ocurra de forma precoz antes de tiempo. ¿Se entiende? Todas las comidas que son enlatadas, todas las comidas que tienen preservantes, los preservantes generalmente son sustancias ácidas, son sustancias fuertes, ¿verdad? Sustancias medias, a veces, ¿cómo se dice?, antibióticas, antifúngicas, cosas así, que van a tener un efecto también de aumentar el calor del cuerpo. ¿Me entienden? Todo lo que es comida chatarra, todas las bebidas gaseosas, si uno toma, por ejemplo, la Coca-Cola, es un alimento altamente ácido. El pita, en su naturaleza, es ácido. Y la regla en la Ayurveda es que sustancias similares se aumentan. Sustancias que son similares se aumentan. ¿Se entiende? Si yo estoy comiendo una cosa que es ácida, va a aumentar mi ácido. El ácido en el cuerpo se le llama ¿qué? Se le llama pita. Es una forma de ver el pita, ¿se entiende? Entonces, todos estos alimentos hacen con que mm, pueda llegar una pubertad precoz, la menarquia pueda adelantarse, ¿se entiende? Claro que depende de varios factores, el factor genético, la familia, varias cosas, la madre, cuando fue la primera menstruación de la madre, etcétera. Pero mientras si yo todo eso lo puedo atrasar lo más posible va a ser ideal, ¿se entiende? Ni que sea un año o dos, un año o dos para una persona que quiere quedar embarazada, es, después cuando tiene 38 años, es muy valioso, ¿se entiende? Es muy valioso. Y ya vamos a llegar a ese tema, pero hay un fuerte problema de fertilidad actualmente, ¿se entiende? Que con la ayurveda también nosotros podemos apoyar de varias formas. Algunos otros alimentos que yo puse aquí, que se ocupan mucho, ¿ya? Este aumento de pita también es lo que favorece también la aparición de acné, ¿ok? Porque el ácido cuando entra en la sangre, es esa sangre, ¿ok? Ok. Esa sangre se manifiesta a través de la piel en la forma de acné. Y uno ve los adolescentes con mucho acné, muchos moretones. Y ahí uno tiene que entrar inmediatamente a ver la alimentación de la persona. Hay alimentos que son muy frecuentes dentro de los adolescentes, podría decir así, los niños, que son los yogures, yogures para todo, yogur, yogur, yogur. Uno o dos yogures al día, ¿verdad? El niño tiene hambre, yogur de colación, abre el refrigerador yogur. Es visto como un alimento saludable, pero desde el punto de vista ayurvédico, el yogur es un alimento que está descrito como un alimento que no se debe consumir a diario, ¿ok? No, el yogur no es un alimento que uno deba consumir a diario porque bloquea los canales y no solo bloquea los canales, sino que también aumenta el ácido del cuerpo, ¿ok? Los quesos entran más o menos dentro de la misma categoría. Entonces, ok, la familia a lo mejor está muy acostumbrada a esos alimentos, lo máximo que la Ayurveda recomienda es un consumo de día por medio, ¿se entiende? De estos alimentos, para dejar por lo menos un día donde el cuerpo de alguna manera abre sus canales y se limpia de la presencia de ese yogur, ¿ok? Todas las comidas fritas también, papa frita, sopa y pilla, empanada frita, todas esas cosas también aumentan el pita y aumentan el calor del cuerpo, ¿ok? Todo lo que es aderezo, mostaza, ketchup, salsa, estas salsas que se ocupan, por ejemplo, para la ensalada, que le llaman los dressing, Italian dressing, ¿han visto eso? Todas vienen en una botellita así, que son bien comunes a veces que están en los casinos de los colegios. Entonces a veces las personas ocupan eso. Incluso también el vinagre, lo que el vinagre es un alimento que no se recomienda mucho desde el punto de vista ayurvédico. Actualmente hay una tendencia muy tan alta que es el consumo de este vinagre de manzana. Mucha gente toma vinagre de manzana en ayunas, cosas así. Eso no debe consumir los niños. Y yo diría que adultos tampoco, no es una práctica ayurvédica. Y el ayurveda no ve el vinagre como un alimento muy adecuado para la salud, menos de consumo habitual. Entonces la persona que quiere consumir vinagre tiene que ser en poca cantidad, esporádicamente, ¿se entiende? Todo lo que es
ketchup, mostaza, todas esas cosas, viene vinagre en su composición. ¿Entiendes? El vinagre es un compuesto que está muy presente en todos esos aderezos, en todas esas cosas. ¿Ok? Eso es una cosa. ¿Ya? Eh, Vamos al punto 12. El punto 12 es chocolate también. Los chocolates son un gran factor de aumento del pito también. ¿Ya? Entonces, todos estos alimentos que son así, chocolate, lo que le llaman, por ejemplo, los M&M, los Snickers, todas esas cosas, todo bien. La persona siempre dice, no, es que engordan y se preocupan por esa parte, porque también hay bastante obesidad infantil y esas cosas también importantes, ¿se entiende? Pero ojo con el aumento, o sea, el aumento del capa, un capa excesivo, ¿ya? Eso no queremos, obviamente la ayurveda no recomienda eso. De hecho, mientras más tiempo de vida delgada tenga una persona, menos riesgo de tener diabetes y esas cosas en el futuro, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, fuimos con los chicos a la India en enero de este año. Entonces las personas decían, oye, los niños son tan delgados, tan flaquitos, parece que están desnutridos. Pero eso no es negativo, ¿sabes? No es negativo. Los niños, ser flacos es normal, especialmente en una edad que se tengan como un estirón así. Y también que en India hay como una cosa media racial, yo diría así, como que genética, ¿ya? Son todos los niños, uno los ve así de 10 12 años, súper delgaditos, las piernas flaquitas, etc. Después, cuando empiezan llegan a los 30 25 40 años, empiezan a engordar. Generalmente en la segunda década, la tercera década de vida, son todos súper delgados. Ok, entonces, obviamente que hay un tema que obviamente queremos cuidar el peso, pero la problemática sobre la menarquia aquí entra en el aumento del calor del cuerpo. ¿Ok? Y estas cosas, por ejemplo, yo les puse aquí, lácteos, bueno, ya lo vimos con el yogur y los quesos, las leches a veces están con conservantes o leches con hormonas, cosas así, también no es bueno. Y huevos, el huevo es un alimento que estimula mucho el tejido sexual. No que tenemos que dejar a los niños sin huevo, pero supongamos que ustedes vean un paciente o en su familia alguien que diga así, oye, está con algunos principios de pubertad precoz. Están así viéndolo con el pediatra, con el endocrinólogo pediátrico, es un alimento que quizá haya que disminuir. ¿Se entiende? Porque tiene un efecto caliente y tiene un efecto de estimular el tejido sexual de la mujer, el huevo. ¿Ok? Entonces sería un alimento que de alguna manera sería ideal reducirlo en el caso de que un niño esté entrando en un momento así de pubertad precoz, y nosotros estamos viendo que a lo mejor está desarrollándose antes, alguna cosa así. ¿Ok? El exceso de vegetales lo puse ¿por qué? Porque a veces ok, estamos hablando de la comida chatarra, la comida frita, la comida, ok, eso es una cosa. Pero a veces hay familias que se van al otro extremo y se vuelven súper saludables y comen mucho vegetales, 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 y ocurre que disminuyen el consumo de los cereales, porque actualmente se dicen que los carbohidratos son malos y hay toda una guerra contra los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, guerra contra el arroz, guerra contra el trigo, contra todo eso. La verdad es que los alimentos que están más indicados para los niños, desde el punto de vista ayurvédico, son los cereales, especialmente el arroz, ¿ok? El arroz, el trigo, son alimentos que son muy buenos, avena, ¿ya? Alimentos que son muy buenos para los niños. Obviamente que para los niños en la ayurveda también está escrito la leche, ¿ya? La leche de vaca. Actualmente no tenemos leche de tan buena calidad, entonces hay que tener ojo, si que tienen leche de buena calidad, sin hormonas, leche orgánica, de vaca de libre pastoreo y cosas así, esa sí puede ser un buen alimento. Si tenemos solamente acceso a leche de encaja del supermercado, quizás no sea tan bueno para los niños, ¿se entiende? Quizás hay que ir viendo cada caso porque hay niños que requieren más nutrición, a veces la leche es necesaria, otras veces los niños están ya con bastante nutrición, poniéndose más gorditos, están creciendo bien, a lo mejor esta leche no es tan necesaria, ¿se entiende? Entonces, estos son factores de alimentación que pueden ir favoreciendo el aumento del PIB. Los cereales son imprescindibles. Los vegetales también tienen que estar
en una cantidad moderada, no excesiva. No puede ser una comida solo de ensaladas para un niño, porque eso también puede favorecer el aumento del calor. ¿Ok? Entonces, lo que amortigua el calor, desde el punto de vista de la alimentación, son cereales, alimentos de naturaleza fría, ¿ya? Alimentos de naturaleza fría, no alimentos de naturaleza caliente. ¿Ok? Ahora, eso en relación a alimentación. Bueno, tengo una cosa aquí, mucha leche. Ah, ya recuerdo sobre la leche. El exceso de vegetales, si son frescos, ¿no bajaría el calor? En moderada cantidad, sí. ¿Ya? Pero en exceso de cantidad, sin la presencia de cereales, el exceso de vegetales aumenta también el calor. ¿Por qué? Porque generan una sequedad y un aumento del vata. Todos los vegetales tienen en general un sabor, especialmente las hojas verdes, tienen un sabor amargo y astringente. El efecto en el cuerpo de esos elementos es un efecto de aumento del vata y de sequedad, que lleva a que pueda aumentar el calor. ¿Ok? Entonces, en moderada cantidad, los vegetales sí pueden ir refrescando el cuerpo, acompañados de una buena cantidad de cereales. Puede haber presencia, obviamente, de papa, de huevo, de leche, de carne, esas cosas sí, ¿ya? Eso es natural. Pero ojo con los elementos que puedan aumentar el exceso del calor, ¿ya? Ojo con el exceso de calor. Eso es lo importante, ¿ya? Alimentos ácidos, alimentos muy salados, alimentos picantes, salsa, comida chatarra, todas esas cosas favorecen con que el calor llegue antes al cuerpo y por lo tanto pueda ocurrir una pubertad precoz o la menarquia llegue, no diría así adelantada, pero llegue bien al comienzo de esta pubertad de la niña, lo que no es tan, no necesariamente es malo, pero mientras más tarde llegue va a ser mejor, ¿ok? Para preservar su fertilidad y preservar su juventud desde el punto de vista ayurvédico. ¿Ok? Esto es alimentación. ¿Ok? Rutina. ¿Ya? El ejercicio físico en exceso y la exposición al sol en exceso también son factores que pueden aumentar el calor en el cuerpo. ¿Ya? Yo diría así que el exceso en exposición excesiva al sol es un riesgo para los niños, no es algo habitual, pero el ejercicio físico en exceso sí puede darse a veces cuando los niños sí empiezan a entrar a equipos de atletismo, y empiezan a exigirle mucho a niños que a veces tienen alcance 8, 9 años. Eso no puede no ser tan adecuado, ¿ok? El niño, la Ayurveda recomienda que el ejercicio físico no es adecuado para los niños, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los niños ya jugando ya realizan actividad física. Entonces, más allá del juego, la actividad física así, como si fuese así, que entre en medio de un equipo así ultra competitivo y deportivo, con gran entrenamiento, etcétera, no necesariamente es bien visto desde el punto de vista ayurvédico, ¿ok? El ejercicio siempre tiene que ser moderado. Incluso en la vida adulta, el ejercicio ayurvédico está descrito que debe ser realizado con el 50% de la capacidad máxima de una persona. ¿Se entiende? Entonces, los niños menos todavía. Por lo tanto, el niño no tiene por qué estar agotado haciendo ahí repeticiones, no sé qué, yendo al gimnasio. Actualmente a veces hay familias enteras que van al gimnasio. No es necesario, ¿se entiende? El niño lo que necesita es jugar, correr, jugar un poco la pelota, jugar aquí, no sé qué, ok, pero nada en exceso, ¿ok? El sueño es muy importante, ¿por qué? Porque el sueño es donde se produce este efecto capa de mantener esta juventud antes de entrar a la pubertad. Si tenemos niños que no están durmiendo temprano, ¿ok? Que se está instaurando esa cultura de que los niños también van a dormirse tarde, ¿ok? También se quedan viendo tele. A veces los niños con 8 o 9 años ya tienen celular, se quedan el celular en la noche en la cama, ¿se entiende? Es un gran problema. Disminuye la cantidad de sueño. También es un factor descrito en la Ayurveda, que es un factor que rápidamente hace con que la persona envejezca, ¿ok? Por eso ya, de aquí a poco estamos terminando la clase, para ir a acostar, ¿ok? Ya falta poco. ¿Se entiende? Tenemos que ir a dormir. ¿Por qué? Porque sueños afectados, baja hora de sueño, significa envejecimiento precoz también. ¿Ok?
Y lo otro que es importante, que no se realiza mucho en los niños actualmente, pero que en la Ayurveda está descrito como algo que es un factor crucial para mantener la longevidad, es la oleación. ¿Ok? La oleación puede ser comenzada en los niños desde el primer día de vida. Primer día de vida ya está descrito en la Ayurveda que se puede comenzar la oleación. Y esa oleación no tiene que parar hasta el último respiro. ¿Se entiende? Así está descrito en la Ayurveda. Ah, profe, ¿cómo se hace la oleación? Es simple. En la mañana, antes de ducharse, uno toma un poco de aceite en la mano, se lo frega, se lo pasa principalmente en la cabeza, en el cuero cabelludo, ¿verdad? En las orejas, en el cuerpo. ¿Cuánto? Una cucharada, dos cucharadas soperas de aceite. Y después se saca con el jabón y con el champú. Eso, un niño de 7 8 años lo puede tornarse un hábito si los papás lo van enseñando. Y antes de esa edad, incluso desde el primer año de vida, los papás ya pueden ir haciendo esta práctica de la oleación. ¿Vale? Entendía que se podía hacer del día que eliminan el cordón umbilical. Bueno, no sé, yo no tengo esa información. Para mí ya está descrito en los textos de Ayurveda que ya puede realizarse dentro del primer día. ¿Ok? Así que, y no hay problema también, antiguamente decían que no se podía duchar, pero también actualmente incluso la, los pediatras y la matrona, etcétera, también dicen que se puede duchar bebé el primer día también, porque realmente ese aceite hay que sacarlo con la, ¿se entiende? Con jabón ya. ¿Ok? No es mucha cantidad, es poca cantidad. No necesita quedar así un bebé brillante o una persona que da brillante de aceite. Es solamente pasar un aceite en el cuerpo y eso va dando una lubricación. Al igual como, por ejemplo, uno va barnizando la madera, va barnizando un mueble, ¿verdad? Le va pasando un lustramueble todos los días. ¿Para qué? Para que esa madera se vaya manteniendo. Nuestro cuerpo también con aceite se va manteniendo. Entonces, esto es una de las mejores prácticas desde el punto de vista ayurvédico de la aleación, ¿ok? Del cuerpo diario. Si no se puede diario, por lo menos dejarlo así algunas veces a la semana, o si no solamente hacerlo los fines de semana, que es cuando uno tiene más tiempo. ¿Entiendes? También en la noche, preguntan aquí la Fadia, no, en la noche no se debe realizar la aleación. La aplicación de aceite se realiza solamente hasta la puesta de sol. ¿Ok? Después de la puesta de sol no se aplica aceite en el cuerpo. ¿Ok? Y el aceite siempre hay que sacarlo con la ducha. Nunca quedarse con el aceite en el cuerpo. Eso es fundamental. ¿Ok? ¿Cuál aceite? Claramente se ocupa aceite de sésamo, virgen o aceite de coco. Pero si ustedes quieren pueden usar también aceite de oliva o aceite de maravilla. ¿Ok? Puede ser también. ¿Ya? Pero generalmente el clásico ayurvédico es el de sésamo. ¿Ok? Y una parte que le puse aquí, le llamé espiritual, que es todo lo que es eh, eh, antes, a ver, la Soraya tiene una pregunta antes de la alimentación. Alimentación. Antes de pasar de la alimentación, entonces ideal también alimentar a los niños con legumbres también, más cereales. Los cereales es más importante. Las legumbres también es bueno, ¿ya? Pero las legumbres también no pueden ser en exceso desde el punto de vista ayurvédico, ¿ok? No podemos tener un plato solo de legumbres. Entonces, lo más importante, sí, diría, el mejor alimento es el arroz, ¿ok? El arroz es fundamental. Y ese arroz se le puede combinar con lentejas, con porotos, también se puede hacer así, ¿ok? La Paula Guzmán pregunta, ¿cuánto tiempo debe tener el aceite en el cuerpo para que, para que haga el efecto deseado? Existe un comentarista del Suyuta Samhita que se llama Dalhana. Dalhana describe que el aceite estando al menos 30 segundos en la piel ya va a tener un efecto. ¿Ok? Es un comentarista del Suyuta Samhita. Dejarlo así, 5 o 10 minutos, ya está bien. Por ejemplo, si uno se lo aplica en la cabeza, ¿se entiende? Uno se lo aplica en la cabeza. Ahí después va a entrar a la ducha. En la ducha ayurvédica en general, uno deja la cabeza y el cuello al final. ¿Se entiende? Entonces se ducha el cuerpo, se saca el aceite del cuerpo, etcétera, y después se va a lavar la cabeza. Entonces, al menos, si se pone el aceite y ya inmediatamente entra a la ducha,
al menos ese aceite va a estar ahí por lo menos unos 5 o 10 minutos. Claro que las mujeres a veces se lavan el pelo separado de la ducha, ¿cierto? Entonces pueden aplicarse el aceite, se pueden colocar así esta, por ejemplo, esta toalla, este gorro de baño, alguna cosa así, se lo toman, se lo dejan ahí. Ojo que el aceite va más en el cuero cabelludo que en el pelo, ¿ya? No necesita ser así en el pelo para acá, puede ser solamente en el cuero cabelludo, pueden hacer alguna cosa, qué sé yo, ordenar algo, limpiar o a trabajar, hacer alguna actividad 5 o 10 minutos, ¿verdad? A veces yo, por ejemplo, me paso aceite y qué sé yo, ordeno la cama, o ordeno la ropa, alguna cosa así, ¿se entiende? Y después me meto a la ducha y ahí lo saco, ¿se entiende? Entonces se deja un tiempo, unos 5 o 10 minutos, máximo unos 40 minutos, máximo, ¿ya? Pero eso en el cuerpo o solo en la cabeza. La Ayurveda describe así, eh, Shira Sravana Padeshu Visheshataha Abhyanga Shilaya. Se debe realizar preferencialmente en la cabeza, en las orejas, el oído y en los pies. Preferencialmente, la parte más importante es el cuero cabelludo, pero idealmente en todo el cuerpo. Sin exagerar, no empiezas a hacer así en todos los rincones, hacer esfuerzo para ponerse a hacerte la espalda. No, pero más en todo el cuerpo y mejor, idealmente. Pero lo que se le debe dar más importancia y preferencia es la cabeza. ¿Ya? Ok. Y la parte espiritual, ¿ok? Entonces, vean, si el niño está pasando por, o la niña en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de Minar, está pasando por estrés, preocupaciones, exceso de tareas que a veces tienen ahora en los colegios, miedos, angustias, varios problemas así que empiezan a verse también. Eso hace con que también va aumentando el pita y calor en el sistema, ¿ok? Entonces, los niños no es un adulto chico. Obviamente los niños, ¿por qué andar así estresados, angustiados, esas cosas? Están siendo cada vez más comunes actualmente. ¿Se entiende? Y eso también puede ser un factor que permite con que aparezca entonces esta pubertad precoz o esta menarquia un poco adelantada de lo que estamos hablando. Entonces, técnicas espirituales, como por ejemplo un poco de meditación, respiración, escuchar un mantra, pueden tornarse algo interesante también para esta etapa, ¿ya? Para los niños, ¿ok? Y lo otro es, que yo le puse aquí, la reducción a la exposición de estímulos externos, de estímulos sexuales, ¿ya? Perdón, no externos, estímulos sexuales. ¿Por qué? Porque mientras más uno estimula el tejido sexual, o sea, mientras más chico, por ejemplo, niño, la niña empiezan a tener así ese pensamiento sexual, más se va a estimular el tejido sexual de la persona y ¿cómo se dice? Puede empezar ya a desarrollarse sexualmente ese niño antes, ¿ok? El estímulo sexual, por más pequeño que sea, genera un aumento en la temperatura del cuerpo, ¿ok? Y ese aumento en la temperatura del cuerpo, lo que nosotros llamamos de pita, y hace con que el tejido sexual como que se vaya derritiendo y favorece entonces la aparición de esta menarquia en el caso de las mujeres. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, por ejemplo, a veces, por ejemplo, uno, no sé, ve así una película, supongamos que una película de niños, de adolescentes, por ejemplo, dedicada a niños de 8 9 10 años, que son películas, supongamos, de superhéroes. ¿Han visto estas películas? A veces tienen un contenido sexual implícito dentro de eso. ¿Se entiende? Cosas que aparecen, está la mujer así, súper modelo, súper bonita, a veces parece con menos ropa. ¿Por qué? Porque también quieren meter al papá o a otros adolescentes más grandes dentro del público. ¿Se entiende? Pero esos no son estímulos normales para un niño en una fase así. ¿Se entiende? Entonces, una de las características interesantes que uno ve, por ejemplo, cuando estaba en la India, tuve el año pasado 6 meses en la India, ¿se entiende? Conviviendo con varias familias. ¿Sí?
uno ve una cierta inocencia en los niños, ¿se entiende? Hasta avanzada la edad, 14, 15 años, como una inocencia, como que el tema sexual todavía no está instalado en la mente de la persona tan precozmente, ¿se entiende? Hay como si fuese así un ambiente en donde se favorece más la parte espiritual, el juego, el deporte también está presente, pero la parte sexual no está muy presente. Y eso es algo bueno desde el punto de vista del desarrollo sexual de la persona. ¿Se entiende? Que la mente no tenga ese contenido sexual o que ese contenido sexual se atrase lo más posible. Actualmente, como está este tema del TikTok, de Instagram, del no sé cuánto, todas esas cosas se vuelven más difíciles de controlar y hacen con que entonces este pita pueda llegar antes de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes se fijan, son varios factores, así. Yo lo dividí aquí, puse algunos ejemplos, pero ustedes pueden pensar más cosas que pueden ir haciendo con que se vaya perdiendo esa inocencia, que es la inocencia del capa. ¿Se entiende? Que se puede ir perdiendo esa dulzura y ese estado de infancia capa, que es lo que hace con que entonces que ocurra esta transición que va a llegar sí o sí en algún minuto. Lo que nosotros queremos a través de controlar a lo mejor esta alimentación, un poco esta rutina, un poco esas cosas, queremos que eso no ocurra antes de tiempo, porque eso no necesariamente, a veces se ocurre muy precozmente, es perjudicial para el crecimiento del niño, a veces puede quedar con talla baja, puede quedar con cosas así, pueden ocurrir, ¿ya? Pero también hay una cosa que es para la protección de la fertilidad de esa niña lo más posible, ¿se entiende? Y para que esa persona pueda disfrutar lo máximo posible toda esa fase capa, que es la fase de niñez, de inocencia y todas esas cosas son importantes, ¿ok? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Ok, chicos, chicas, espero que haya sido un tema interesante para ustedes. ¿Ya? Esto es algo que quería compartir, que me pareció que es importante, un tema que así, como se dice, está siendo así cada vez más importante y nosotros podemos actuar como, como personas relacionadas a la Ayurveda, ¿ok? Tenemos entonces nuestra segunda clase este jueves a las 8 donde vamos a ver el tema de la menstruación y cualquier cosa entonces pueden escribir, mandar mensaje, estamos por ahí, ¿ok? Buenas noches, Carión. Chao, chao.